Hola chingos, bienvenidos una vez más a este canal de análisis políticos, históricos y sociológicos. El día de hoy les quiero hablar sobre cómo Estados Unidos le está dando la espalda a sus homeless, a las personas indigentes, mientras siguen mandando apoyo a Ucrania. Que literalmente los que no quieren que termine este conflicto es Estados Unidos. Hay que recordar que su negocio son esos artefactos que les están vendiendo, que por cierto son de muy mala calidad. Mientras el gobierno de Joe Biden está impulsando una bolsa de más de 1,000 millones de dólares a Ucrania, estados como Missouri implementan multas contra las personas que pretenden dormir en las calles, parques o cualquier otro lugar que sea propiedad del estado. Un tiempo los estuvieron metiendo a prisión y según esto era para que entendieran y fueran directo hacia los albergues. Pero otra cosa es que cierto tiempo que pasaban en ciertas suites de hoteles o en ciertos albergues, al poco tiempo los corrían por lo mismo de que pues no se saben comportar. Y a partir de este año 2023 que empieza, las personas en situación de calle que sean sorprendidas durmiendo en algún espacio público de Missouri serán sancionadas, primero con una llamada de atención y posteriormente con una multa de $750 o 15 días de prisión, que probablemente más bien van a pasar ese tiempo en prisión porque al ser personas sin hogar, personas indigentes, pues no van a tener el dinero suficiente para pagar esta multa. Como ya mencioné, dicen que este tipo de decisiones para que estas personas vayan y se acerquen a los refugios o albergues disponibles, pero los responsables de estos refugios piensan que esta decisión puede tener consecuencias inútiles, según lo que informó el Departamento de Policía de la ciudad. Mencionan que ellos existen para ayudar a las personas a salir de la indigencia. La falta de vivienda es compleja. Hay personas que están en crisis, por lo que la casa por sí sola no va a cambiar sus vidas. Es lo que detalló Eric Burger, que es el director ejecutivo del refugio Shelter KC. Y esto sucede mientras que el Congreso de Estados Unidos ha dedicado casi 1,600 millones de dólares con el fin de dar la asistencia a los indigentes, o sea, aumentando un 13%. Además de que este organismo ha planeado destinar cerca de 6,400 millones de dólares para desarrollar proyectos en las regiones donde hay bajos ingresos, que son más propensos a que haya adicciones, delincuencia y que haya más personas en situación de calle. Sin embargo, parece que tales asistencias ya no funcionan debido a la situación grave de los indigentes. Pero esta cifra total que están destinando para estos ciudadanos norteamericanos que están en una situación difícil está por debajo de los más de 51,000 millones de dólares que ya envió Estados Unidos a Ucrania en apoyo militar, sin contar los 45,000 millones de dólares que planea repartir a lo largo del 2023. Y eso que puede ser más, porque estos son solo estimaciones del Instituto Kiel para la Economía Mundial. Todo este gasto destinado a Ucrania ha generado diversas críticas contra la administración de Joe Biden, que de por sí no ha sido muy buena desde que empezó, a la que acusan de priorizar el financiamiento del conflicto ucraniano antes que ver por sus ciudadanos norteamericanos. Y eso es verdad, tanto Estados Unidos como los países europeos han puesto a Ucrania y a este conflicto que no tiene nada que ver con ellos por sobre sus ciudadanos. Vean simplemente cuánto aumentó el costo del gas en Europa, el frío tan horrible que están pasando los ciudadanos, el control que ya están teniendo del gas, no pueden utilizarlo cuando quieran, pasaron muchísimo frío, están subiendo el costo de todo y a los gobernantes no les interesa porque solo quieren seguir atacando a Rusia. Entre las críticas destacó la de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien calificó a Kiev como el Estado 51. Y la verdad sí parece, porque Ucrania lo único que ha hecho es hacerle caso en todo a Estados Unidos y no quieren negociar con Rusia por eso. El que no quiere que negocie con Rusia es Estados Unidos porque a ellos les conviene. Siguen vendiendo sus artefactos de mala calidad. Y Europa también, porque hay que recordar que Estados Unidos ayudó a la creación de la Unión Europea. Por lo tanto, estos están al servicio del mismo, son un organismo de control más yanqui. Y Jeffrey Young, que es candidato a gobernador del estado de Kentucky, calificó y acusó a los demócratas de patrocinar esta ideología de Adolf que todavía está presente en Ucrania y que estuvieron aplicando en contra de los ciudadanos de origen ruso, que es lo que los medios de comunicación no mencionan. Ponen a Ucrania como la víctima
y dejan de lado estos atentados contra los ciudadanos de origen ruso que se estuvieron dando en Donbass desde 2014. Y el problema de estas personas homeless va mucho más allá de una encarecida oferta de viviendas o una falta de empleo. Hay muchas quejas en el estado de California por la gentrificación y el desplazamiento de personas en esta ciudad. Y este más bien es un problema estructural que enfrenta el país, donde el 53% de los indigentes que viven en refugios y 40% de los que viven en calles tienen un empleo, ya sea uno de tiempo completo o de medio tiempo. Esto lo dio a conocer un estudio que se hizo en la Universidad de Chicago. Con la llegada de las empresas tecnológicas a la cuna de la contracultura estadounidense, porque hay que recordar que ellos tienen Silicon Valley, miles de personas se vieron obligadas a dejar su hogar, porque muchos de los propietarios que antes les rentaban a esas personas prefieren invertir en rentarles a las personas que llegan para trabajar como programadores o desarrolladores a San Francisco, en este tipo de empresas grandes. Desde 2015 empezaron a correr a más personas. Esto dio una baja con la contingencia, porque se supone que prohibieron correr a las personas a pesar de la falta de pago de las rentas. Pero según San Francisco Chronicles, desde octubre del 2021 esto volvió a aumentar y cada vez más personas son desalojadas de sus departamentos. Y el 40% de esto es debido a que los inquilinos no son capaces de pagar las rentas. Según los datos de la Coalición de Vivienda de Bajos Ingresos, una persona necesita un salario de $46.967 al año, también $23 por hora para poder rentar un departamento de 2 habitaciones, cuando el salario mínimo federal está en $7.25 la hora. No les alcanza con esto. Ni siquiera con el salario mínimo puedes vivir bien, por eso muchos viven en situación de calle. Estados Unidos siempre ha sido candil de la calle y oscuridad de su casa. Es decir, que no importa si hay disponibles departamentos, las personas que ganan el salario mínimo no son capaces de rentar uno. Tomando en cuenta que también los albergues terminan corriéndolos por decir que tienen mal comportamiento. Entre enero de 2019 y mayo del 2022, cerca de 410 personas sin hogar fueron desalojadas de sus habitaciones de hoteles por diversas razones, como problemas de salud mental, de mal comportamiento, entre otras. Pero se supone que esto se tendría que reportar ante las autoridades, pero aún así no hacen los reportes. Simplemente los corren así y ya. Con el Departamento de Indigencia y Apoyo a la Vivienda de San Francisco, solo el 2% de los residentes son desalojados de sus hogares cada año. Pero este dato citado es solamente de los casos que se han llevado ante los tribunales. Esto no ocurre en todos los casos y muchas veces se van de los hogares voluntariamente después de haber sido amenazados por los propietarios. California, que es uno de los estados más ricos de Estados Unidos, es el estado que tiene mayor cantidad de indigentes, con 171,000 personas en situación de calle, de acuerdo con el censo bienal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, lo que representa casi 20 veces el resultado del último censo. Por cada 230 residentes hay una persona que está en situación de calle. Según datos del Centro de Periodismo de Salud de la Universidad del Sur de California, entre el 45% y el 50% de las personas en situación de calle en San Francisco son personas afrodescendientes, que según esto se está practicando mucho no al tipo de prácticas en contra de este tipo de personas. ¿Y el Estado qué hace? Apoya a un país extranjero en lugar de ayudar a este tipo de personas de esta raza y a todos sus indigentes a que tengan un mejor estilo de vida, porque hay muchísimos en el estado más rico de Estados Unidos. En lugar de enviar todos los apoyos y los 51,000 millones de pesos que ya están aprobando para enviar a Ucrania en marco de su apoyo militar y económico, según los datos publicados por el Instituto Kiel para la Economía Mundial, esta cifra no cuenta los 45,000 millones de dólares que Estados Unidos planifica destinar al país de Ucrania para el año del 2023, en lugar de seguir apoyando todo esto en un país que no tiene nada que ver con ellos, que se supone que es un país soberano, está al otro lado del mundo y Estados Unidos no tendrá que estar metiendo su cuchara en nada de esto. ¿Por qué no ayudan a sus indigentes y a la gente que está pasando por una situación muy difícil? ¿No son ciudadanos americanos? ¿No se supone que es el país de la libertad y que tienen una muy buena situación financiera, económica? Le están ayudando más a los extranjeros que a sus ciudadanos, dejándolos desprotegidos, sin acceso a un buen empleo, con un salario mínimo que no les alcanza para nada. Son unos hipócritas. Por lo mismo, Joe Biden y su gobierno han estado recibiendo muchísimas críticas, porque lo culpan, y yo estoy totalmente de acuerdo,
por considerar como prioridad la crisis en Ucrania y no prestar atención a los desafíos a los que se enfrenta su país, que se supone que él es presidente de ese país, no de Ucrania. Por eso mismo Marjorie Taylor Greene dijo que era el estado 51 de Estados Unidos y yo estoy totalmente de acuerdo, ya parece una colonia estadounidense como siempre les ha gustado tener. También ellos tienden a ver, por ejemplo, a nosotros, a toda América Latina, como si fuéramos una colonia. Se quieren estar metiendo nada más con nosotros y en todos los países para saquear sus recursos o vender sus artefactos. En todos los conflictos quieren estar y en todos lados para robar recursos y hacer negocio con los artefactos que venden. Que, por cierto, pues de muy mala calidad, nada que ver con los que hacen para ellos mismos. Eric Wolver señaló que el aumento del presupuesto militar para defender a Ucrania y a Taiwán era solo un pretexto para agregar más combustibles al complejo industrial militar de Estados Unidos para así poder eliminar a más personas. Y tiene razón, porque no quieren que se termine este conflicto. Joe Biden promulgó la misma jornada una ley de presupuesto de defensa por $760 mil millones para el próximo año, lo que significa $24 mil millones más de los que había pedido Biden para el Pentágono. Esto supone un crecimiento del 5% más respecto al año anterior, que supuestamente fue el mayor proyecto de ley en gastos de la historia de Estados Unidos. Esta medida fue tomada después del 27 de diciembre, cuando la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional por el Senado estadounidense, con 89 votos a favor y 10 en contra. La mayoría dándole la razón a Joe Biden en este despilfarro de recursos. Esta situación es completamente loca. Y esto va a seguir empujando a Estados Unidos al borde del abismo a una crisis terrible, porque también se ha denunciado que el país norteamericano, en lugar de suministrar alimentos para su pueblo, produce este tipo de artefactos. Además de que la OTAN está incrementando sus actividades militares en la frontera con Rusia, y Rusia ya les dijo muchas veces y les advirtió que si siguen haciendo este tipo de ejercicios, ellos van a responder. Y no entienden, con toda la razón, porque si Rusia viniera aquí a Latinoamérica a poner diferentes bases militares o a practicar ejercicios, Estados Unidos rápidamente invadiría estos países con la excusa de que los están protegiendo. Entonces es la misma situación, pero al otro lado del mundo. Me gustaría mucho saber en los comentarios ustedes qué opinan, de que pues prefieran darle prioridad a este conflicto que no tiene nada que ver con sus gobiernos, a apoyar a su propia gente, que pues no está en una muy buena situación, están en situación de crisis, pasándola muy mal. Y lo mismo es en Europa, le dan más prioridad a apoyar este conflicto. Están subiendo todos los precios, no tienen el suficiente gas y tienen muchísimas carencias. Me gustaría mucho saber en los comentarios su opinión. Si les gustó, espero que le puedan dar like, suscribirse y que me ayudaran a compartirlo para llegar a más personas. Gracias y nos vemos en el siguiente video. 안녕. 泣いちゃダメでも本当は言いたいよ